comentaba que en Venezuela, pues la situación en los últimos 20 días, aproximadamente 3 semanas, ha sido bastante tensa, dado que un sector de la población ha estado solicitando reiteradamente la renuncia del presidente Nicolás Maduro y la destitución del resto de los poderes públicos, particularmente del Tribunal Supremo de Justicia. Este poder público es el ente máximo en Venezuela de la justicia y ha determinado pues que el único poder llamado independiente en el país está prácticamente anulado. Esta es la Asamblea Nacional o el Congreso Nacional de la República. Toda esta situación política pues ha significado una tensión inmensa en el país, ha prácticamente anulado toda la civilidad y ha desencadenado pues toda una serie de protestas que en muchos casos han terminado de manera violenta debido a la represión desatada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ninguna marcha, ninguna movilización que se ha dado de manera gigante en todo el país ha llegado a su destino, al trazado final. Todas han sido interceptadas de alguna manera por la Fuerza Armada Militar y por grupos irregulares llamados acá colectivos. Estos son paramilitares armados, grupos civiles armados que han estado arremetiendo contra la población que protesta. Una de las cosas que es importante que sepan pues sobre el tema de las comunicaciones, y que entiendo que en cualquier otro país sería sencillo hacer una llamada telefónica, pues fíjate, en Venezuela estamos muy restringidos en cuanto al tema de comunicación. No tenemos acceso a llamadas internacionales desde hace aproximadamente unos 6 meses. Adicionalmente hay una censura bastante grande y una prohibición hacia los canales públicos y privados de transmitir lo que sucede en las calles venezolanas. Actualmente, en este momento, pese a que hay marchas y protestas, los canales nacionales no están transmitiendo lo que sucede en las calles, simplemente hacen algunos avances con muy poca información. La población venezolana está volcada básicamente a las redes sociales, y esto con muchos cortes, muchas interrupciones en la conexión de internet y la conexión satelital. En lo económico, pues Venezuela es un país que tiene una economía depauperada 100%. Tenemos una de las inflaciones más altas del mundo, se ubica cerca de 700-800% hasta el año pasado. Lamentablemente el Banco Central de Venezuela no divulga estos datos, ni tenemos los periodistas acceso a los datos sobre económicos para determinar realmente los índices de inflación. Lo que sí es que, bueno, en todo el país, y la gente lo palpa, es que la inflación, el aumento, el incremento diario de todos los insumos básicos como la comida y los servicios básicos es tangible, no alcanza el salario mínimo para cubrir nuestras necesidades. El mensaje que le pudiera dar a los países que miran a Venezuela es que, bueno, mucha gente se ha dejado quizás llevar por la poca información o por la información que les llega de parte del gobierno venezolano. Muchos endiosaron al expresidente Hugo Chávez. Él se vendió o se dio a conocer por ser un presidente de izquierda, un presidente populista. Sin embargo, pues en la práctica en Venezuela eso, muchos de los analistas, muchas personas han dicho que esto no es así. En realidad no es un modelo a seguir en la izquierda, ni siquiera parecido. Todo lo contrario, más bien es un tema de represión, un tema de autoritarismo y de dictadura, como lo han bien llamado en los últimos días. Lo que pudiera decirle al resto de los países es que se detengan, sobre todo en la ciudadanía, en qué piensa la ciudadanía, en cómo vive la ciudadanía. Cuando a una persona no le alcanza el salario mínimo, que en Venezuela está ubicado en 40.000 bolívares, más una bonificación que no es computable al sueldo base, esta bonificación es para alimentación de 160.000 bolívares, pues no alcanza, pues el salario o la cesta básica en Venezuela está ubicada sobre los 800.000 bolívares mensuales. Ustedes verán entonces la brecha. Si una persona que gana salario mínimo pues percibe cerca de 160.000 bolívares al mes para poder cubrir una necesidad básica de 900.000 bolívares, pues ya entienden un poco la brecha. Yo creo que es allí donde se tienen que detener las personas del resto de los países, ver cómo vive el venezolano, y ver pues el porqué de todas estas protestas que se han suscitado en los últimos 20 días.
Sobre la salida de la crisis, pues tenemos muchos años los venezolanos preguntándonos cómo salvar pues la democracia y cómo sacar a Venezuela a flote. Venezuela es un país que depende prácticamente en su totalidad del petróleo, de la venta del petróleo, debido pues a la caída de los precios del petróleo hace un par de años. Venezuela pues dejó de percibir su principal ingreso. Eso ha mermado por supuesto el poder adquisitivo y la facilidad que teníamos los venezolanos para poder vivir. Estos precios no se han recuperado del todo. Aparte de esto, lo que ingresaba del petróleo no era destinado realmente al disfrute del país, al desarrollo del país, sino que somos un país que tiene pues muchos problemas de corrupción y mucho de ese dinero fue malversado. Entonces yo creo que para poder plantear una salida de la crisis que no va a ser de un presidente ni de dos, yo creo que va a tomar muchísimos años más poder salir. Hace falta un concierto de voces, un concierto de muchos pensamientos diferentes, de muchas personas que quieran sentarse realmente a diseñar un plan para poder rescatar al país, no solamente en lo económico y en lo político, sino también en los valores. La sociedad venezolana está muy depauperada, muy afectada por toda la delincuencia, por muchos flagelos que nos han afectado y que han pues definitivamente mermado. Y además, ustedes lo habrán notado en Argentina, pues esto ha influido en que más de 1 millón de personas se hayan ido del país en los últimos 5 años. Cada vez es mucho mayor el éxodo de personas venezolanas buscando lo que no consiguen en Venezuela en otros países. Entonces esto es necesario definitivamente recuperar el país de alguna forma para también volver a captar a todo ese talento, toda esa fuga de cerebros que tuvimos en algún momento o que estamos teniendo en este momento para reconstruir a Venezuela. La violencia genera más violencia, pero lamentablemente en Venezuela pues se está provocando de alguna manera, a mi entender, esto es un juicio muy personal, un estallido de tipo social. Cuando a una persona se le violentan sus derechos básicos y fundamentales, pues va a defenderse con lo que tenga a la mano de alguna manera. Te lo pongo de una manera bien práctica. Las personas no están consiguiendo lo básico, es decir, no consiguen para alimentarse. Una madre, yo soy madre, por ejemplo, que tiene que buscar la leche o los pañales para su hijo, aunque tenga el dinero, en el caso de cualquier persona que trabaje, aunque tenga el dinero, no lo encuentra disponible en el supermercado. Esto hace que pues haya un mercado negro que te vende ese artículo o esos artículos entre 100 y 200 veces más el precio que debería costar ese artículo. Como no hay un bolsillo que realmente sostenga pues esta situación económica, las personas salen de manera violenta a resolver estos problemas. Esta manera violenta es la delincuencia. Aparte de eso estamos viendo, y esto ya en otro contexto, el tema de la violencia en las marchas, ¿no? Las personas van desarmadas. Ustedes posiblemente en Argentina ya les llegó porque fue un tema mundial en los últimos días. Las imágenes de las personas que protestan, en particular te voy a citar dos o tres casos. Había una señora de edad avanzada que se quedó en la puntera de una de las marchas, de una de las manifestaciones, y se enfrentó ella sola a una tanqueta militar que le lanzó aproximadamente unas 20 o 30 bombas lacrimógenas. Esta mujer fue detenida pese a su actitud no violenta. Está también el caso de un chico, lo deben haber visto también, que se desnudó completamente y se montó encima de una de estas tanquetas militares, se subió a una de estas tanquetas militares, solicitaba que se detuviera pues la represión hacia las personas que estaban manifestando, y este chico, aún desnudo completamente con la Biblia en la mano, recibió cualquier cantidad de perdigones en su espalda desnuda. Y así muchos casos. Vimos también el caso de un chico que estaba convulsionando, no sé si era epiléptico o si se lo provocó algún tipo de golpe, pero aún así, una vez que dejó la convulsión, la policía lo tomó del piso y se lo llevó detenido. Entonces hemos visto cómo hay excesos policiales que pues han terminado por generar más violencia de la que normalmente debería haber en cualquier manifestación de calle. La situación en los próximos días yo no la veo muy positiva. Debo reiterar pues que aunque quisiera pues la paz para mi país, yo no creo como periodista que esto se vaya a calmar en los próximos días, todo lo contrario. Siento que vamos hacia un punto bastante
bastante difícil, bastante álgido. Esto va a ser el día lunes, que está convocada una de las movilizaciones más grandes y quizás la más complicada. El día lunes tenemos la marcha o la invitación de la oposición a bloquear todas las vías principales del país. Esto, por supuesto, va a generar descontento en quienes no se quieren sumar a esa marcha. No puedo hablarte de porcentajes, pese a que se ha visto que mucha gente está de acuerdo con sumarse a este tipo de protesta. Va a generar, por supuesto, una respuesta inmediata de los cuerpos de seguridad del Estado, que ya hemos visto cómo reprimen a los manifestantes. Va a generar cualquier cantidad de respuestas, quizás internacionales, y también a lo interno. Probablemente vamos a ver mucha persecución de los líderes políticos que ya están siendo allanados por los cuerpos militares y policiales en el país. Hoy se produjeron varias visitas de la Dirección de Inteligencia Militar a los diputados de oposición para pues amedrentarlos y para disuadirlos de alguna manera de que sigan convocando a estas manifestaciones. En las noches en Venezuela vivimos el horror total, en Caracas particularmente, porque hay muchas zonas populares en las cuales las personas salen a manifestar y están siendo atacadas a balazos. Ya llevamos cerca de 20 muertos en los últimos días, producto de las balas, por estos grupos parapoliciales que te comentaba al principio. Entonces yo no creo que esto vaya a ser para un día o dos. Creo que esto se va a prolongar quizás un poco más y vamos a necesitar, no sé si ayuda internacional, como dice el presidente Maduro, una intervención. No creo que lleguemos a esos extremos, pero sí vamos a necesitar mucha ayuda, que la gente pues de alguna manera consiga la respuesta pacífica. No sé si le corresponde a la Fuerza Armada. Realmente, si me lo preguntas, no sé para dónde va Venezuela en este momento, lamentablemente. Es una pregunta que nos hemos hecho muchísimos venezolanos en los últimos años. Llevamos casi 20 años con este modelo político y económico, y pues ojalá se consiga la solución pacífica lo más pronto posible. En lo personal, creo que pues Venezuela tiene para dar muchísimo más. Los venezolanos, la mayoría, muy buena parte de los venezolanos, están bien preparados académicamente y tienen muchísimas ganas de trabajar. De hecho, me ha tocado pues escribir reportajes sobre el éxodo masivo de los venezolanos, y casi todos, esto fue un estudio además, casi todos están en nivel de doctorado y postdoctorado. O sea, son palabras mayores, son personas realmente muy capacitadas que están dando sus mejores años de vida, no a Venezuela, sino a otros países que los han acogido. Esto hay que frenarlo de alguna manera, y la única forma es justamente pues logrando la paz a lo interno para poder recuperar al país que alguna vez tuvimos. Creo que esa es la necesidad que tenemos en este momento. Mi nombre es Lisette Cardona, reportera reportera y corresponsal del diario El Financiero de la cadena Bloomberg en México, para Caracas, Venezuela. Y bueno, ojalá este tipo de contactos sirvan para que mucha gente entienda pues la crisis que tenemos en el país. No es un juego de niños lo que estamos viendo estos días en el país. Muchísimas gracias por el contacto. Igual, retornable, por supuesto, a ustedes allá en Colón. Muchísimas gracias por estar pendientes de los venezolanos, de lo que sucede en mi país. Y bueno, ojalá podamos comunicarnos en una manera más positiva para mostrarte cosas bonitas de Venezuela en lo inmediato. Un saludo y un abrazo nuevamente.